Ya estamos con el gerente jurídico de la Cámara de Comercio y Servicios, Juan Maylos. ¿Cómo le va, Juan? Bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, muy amable por venir. ¿Con qué sensación se fue el miércoles de la última reunión del Consejo Superior Tripartito? Bueno, en realidad el sector empresarial se fue con una sensación de preocupación, ¿no? Porque nosotros habíamos dicho, ni bien se conocieron las pautas para negociar esta sexta ronda de Consejo de Salarios, que valorábamos el esfuerzo del Poder Ejecutivo de intentar adaptarse a la nueva realidad económica del país y además a la gran heterogeneidad que tienen las empresas en cuanto a su destino o a su realidad económica actual. Sin embargo, la segunda reunión que tuvimos nos preocupó porque si bien nosotros compartimos los objetivos que se manejan a nivel de las pautas del Poder Ejecutivo, esto es mantener los niveles elevados que tenemos hoy de empleo, asegurarle al trabajador que siga manteniendo los niveles salariales actuales, el tema de la competitividad, que para las empresas hoy pasa a ser un tema central. Compartimos esos objetivos, luego vemos que en el desarrollo de los lineamientos esos objetivos están, bueno, por lo menos amenazados de poder concretarse por el desarrollo que luego se hace de los lineamientos establecidos. Entonces, en ese sentido, la segunda reunión del Consejo Superior Tripartito, en la cual el Ministerio de Economía desarrolló los lineamientos, nos generó algunas preocupaciones para ver cómo enfrentamos esta ronda de negociación. A ver, lo que más preocupa, ¿no? Que ya pasa a ser urgente, ¿qué es? Lo que más preocupa es que se atienda la realidad del país. Ha crecido en los últimos años a un promedio de un 5,5%, que son niveles de crecimiento muy importantes para lo que es la tradición del Uruguay. Y hoy volvemos, si bien va a seguir habiendo crecimiento, volvemos a los niveles históricos en los cuales ha crecido el país, que rondan el 2 y tanto por ciento, 2,5, 2,4, 2,8%, y eso marca una realidad distinta a la que estábamos acostumbrados en las rondas anteriores. Entonces, hoy los lineamientos que se plantean, que nosotros pensábamos que debieran acompañar esa realidad económica, en realidad no nos parece que se adecúan totalmente en la medida que, por ejemplo, hemos constatado que de la aplicación de los aumentos del primer año de los 3 que se proponen para negociar van a ser superiores a los que se establecían en pautas anteriores. Con lo cual, bueno, nos parece que allí hay un desajuste que le puede dar dificultades a las empresas para otorgar esos aumentos. El gobierno tuvo en cuenta nuestra situación, dijo usted el otro día, cuando estaba más optimista. No, ¿es así? Lo que pasa es que hay que entender, primero, el gobierno aprueba los lineamientos en el Consejo de Ministros y, tal como lo reconoció el ministro, hace una conferencia de prensa antes de presentárselo a los actores sociales. Con lo cual, nosotros en realidad tomamos contacto con las pautas de acuerdo a versiones periodísticas. Luego se hace la presentación formal en el Consejo Superior Tripartito, donde tenemos una segunda aproximación al tema. Y recién en esta segunda reunión, el desarrollo de esos titulares. Entonces, bueno, lógicamente esto tiene una diferencia de apreciación en la medida que uno empieza a conocer el desarrollo de esas pautas y empieza a analizarla en los distintos escenarios que se pueden dar de aquí adelante, que son difíciles de prever también, porque dependen de muchas circunstancias. Ahora, esto es un problema bárbaro porque el gobierno quedó ahora en el medio de una situación que no conforma a nadie. Ustedes, que parecían que iban de la mano con el Ejecutivo y estaban de acuerdo, ahora no lo están. Bueno, y el PIT-CNT está de punta, ¿no? Que va a ser un paro general. Nosotros nunca dijimos que íbamos de la mano del gobierno, ni nunca manifestamos una conformidad ni una satisfacción por el tema de las pautas. Pero al principio parecía una relación así, que como casi que una luna de miel al principio. No, a nosotros también nos pareció que los lineamientos iban a ir en otro sentido, y no en el que al final se desarrollaron. Nosotros pensábamos que el gobierno iba a contemplar el diagnóstico de la realidad económica in totum, y ahora vemos que hay un cierto desfasaje. Nosotros pensábamos que la fórmula de aumentos nominales estaba encaminada hacia un intento de desindexar los aumentos salariales, y ahora vemos y comprobamos que ese objetivo tampoco se logra. Y, como digo, se están estableciendo alineamientos que nos parecen onerosos
para este nivel de realidad económica para las empresas de todo el país. En una entrevista en Océano FM dijo ayer que le preocupa un poco el aumento significativo que se establece para los salarios sumergidos. ¿Por qué? Claro, lo que pasa es que, veamos, primeramente los salarios sumergidos establecieron una franja 1, 12.000 pesos, y una franja 2, 14.000 pesos para 40 horas semanales de trabajo. Eso en realidad en la industria y en el comercio pocas veces se trabaja, porque la jornada semanal de la industria y del comercio está en 48 y 44 horas. Nosotros pensamos que los 12 y los 14.000 pesos era para eso, para una jornada semanal de 44 o 48 horas semanales. Sin embargo, se amplían los salarios bajos a rangos que van hasta los 16.000 y tantos pesos. Nosotros no decimos que esto sea un salario que permita la plena realización de ningún ciudadano. Lo que pasa es que decimos que hay muchos uruguayos que están dentro de esa categorización, y si lo está es porque, en definitiva, producto de los consejos de salario, de las negociaciones, etcétera, etcétera, es lo que las empresas pueden pagar. Y entonces establecer aumentos diferenciales para todo ese rango salarial hace que, y estos son datos del Ministerio de Economía y Finanzas, más de 426.000 trabajadores uruguayos en la actividad privada estarían en esta situación. Y una situación de esta, dándoles aumentos que implican un 2,5 o un 3,5% del crecimiento, va a ser muy costoso para la realidad actual que tienen las empresas. Y a nosotros nos preocupa, en tanto representantes de las empresas, que éstas puedan llegar a pagar esos salarios en todo el territorio nacional y cualquiera sea el tamaño de la empresa, porque de eso se trata lo que se negocia en Consejo de Salarios. No estamos hablando de los máximos o de los promedios que pueden pagar las empresas, sino de aquellos mínimos que tienen que en definitiva poder ser pagadas por todas las empresas, porque si no, el otro efecto que no se analiza es que puede haber o un desempleo, que es lo que normalmente se habla, que la válvula de ajuste es el desempleo, o un aumento de la informalidad. El país aún hoy mantiene niveles de informalidad muy elevados. Los años de bonanza económica no han servido para, de una manera decidida, poder disminuir los niveles de informalidad que tiene nuestro país, y esos niveles de informalidad superan la cuarta parte de nuestra economía, o sea, está por arriba del 25%, y para nosotros es un tema que es grave porque es la competencia desleal a las empresas, y además allí, vamos a aclarar, difícilmente entran los servicios inspectivos del Ministerio de Trabajo, y por supuesto tampoco entran los sindicatos. Algunos de los salarios más sumergidos se irán a 16.000 pesos por mes. ¿Le parece mucho un sueldo de 16.000 No, yo no pesos? digo que me parezca mucho. Ahí esa no es la discusión. La discusión es si todas las empresas pueden pagarlo para asegurar la calidad del empleo. Esto es, asegurar que ese trabajador pueda recibir ese salario y además se puedan hacer las contribuciones a la seguridad social y además se pueda establecer que ese puesto de trabajo tenga calidad. Entonces, allí sí que nosotros tenemos que reflexionar y ver de qué manera no subimos tanto la vara para que los trabajadores no queden en una situación que luego también se haga más difícil para él. Y por supuesto, hay que también pensar, 16.000 pesos pueden ser pocos, pero si no puede ser nada también. ¿Cuántos trabajadores van a recibir este aumento extra para los salarios sumergidos? Según datos del Ministerio de Economía proporcionados en el último Consejo Superior de Trabajo, serían alrededor de 426.000. El PIT-CNT tiene estimaciones que los hace ir a cifras cercanas a los 600.000, lo cual, para que entendamos, estamos hablando de la tercera parte o más del universo de trabajadores de la actividad privada. ¿Y a qué sectores pertenecen en general? Bueno, allí hay un poco de leyenda. En general se asimila a sectores de comercio y los servicios, fundamentalmente si se piensa en los sectores de limpieza o de vigilancia. Sin embargo, nosotros tenemos algún estudio que indica que los salarios en el sector comercio y servicio son los más elevados de todos los sectores en su promedio. Entonces allí hay de todo como en botica, pero si estamos hablando de 16.000 pesos, en esa bolsa caen trabajadores de comercio, trabajadores de los servicios, trabajadores de la industria y trabajadores también del agro y no sé si de la construcción, con lo cual en realidad impacta todas las ramas de actividad
esta definición de salarios bajos que pretende llevar adelante el Poder Ejecutivo. ¿Y es correcto que los salarios van a incluir una desindexación? Bueno, para nosotros no es correcto porque, primero, si bien los aumentos salariales son nominales, o sea, se fijan en un porcentaje bruto sin tomar en cuenta el desempeño de la inflación, al establecerse un correctivo o cláusula gatillo que va a funcionar en el segundo año, si no se alcanza a cubrir la inflación pasada, automáticamente se acciona el gatillo y se le ajusta al trabajador, digamos, en alza para que no pierda poder adquisitivo. Y eso es el objetivo que se ha planteado el Poder Ejecutivo, y se están haciendo muchos esfuerzos por explicarnos a nosotros y al sector sindical de que no va a haber pérdida de poder de compra con esos salarios. Sin embargo, este gatillo funciona solamente al alza. Si por esas cuestiones el Poder Ejecutivo es exitoso en el control de la inflación y quizás en un tiempo pudiéramos tener una inflación del 4%, que es menos de la estimada por el Poder Ejecutivo, no hay cláusula gatillo para que se ajusten esos salarios a ese control inflacionario exitoso que pudiera tener el Poder Ejecutivo. Con lo cual el gatillo solamente es para el alza, y eso también es una dificultad para el sector empresarial. ¿Cómo imagina esta ronda salarial? ¿Qué diferencia tendrá con las anteriores? Nosotros imaginábamos una ronda salarial en la cual el sector empresarial quiere concurrir a tratar de mantener los altos niveles de acuerdo que han habido en las otras rondas, porque entendemos que es lo que conviene al país, es lo que conviene a las empresas para lograr paz laboral, para lograr las mejores posibilidades para poder producir y para poder, en definitiva, realizar la labor que tienen dentro de la sociedad. Lineamientos como estos, cuando son demasiado discutidos, nos pueden auspiciar una ronda en la cual hayan desencuentros. Y lamentablemente, y ya lo estamos viendo con algunos anuncios realizados por el movimiento sindical, esto puede traducirse en una conflictividad que en este caso involucra al sector privado y que puede ser, muy exacerbada o amplificada. Y eso siempre es un problema porque distorsiona el clima de la negociación, difícilmente tenga resultados muy efectivos y en definitiva es lo que perjudica más a las empresas y a la economía en general del país. Sí, ya desde los sindicatos se prevé mucha conflictividad. ¿Cómo la ven esa ustedes? Bueno, nosotros respetamos cualquier manifestación del movimiento sindical, como pretendemos también que se respeten las manifestaciones que hacemos desde el sector empresarial, que muchas veces, y también de acuerdo a algunas versiones periodísticas del día de hoy, parece que como no gusta el mensaje tratan de matar al mensajero. Pero somos respetuosos de las definiciones, las entendemos inconvenientes. Esto es una muestra más de que estamos volviendo a las tradiciones del país. Niveles de crecimiento más bajos, descontento consuetudinario del movimiento sindical y la reacción del paro general, que el país lo tenía bastante olvidado. Esto que dice de matar al mensajero, ¿se refiere a quién? No, yo no me refiero a nadie, me refiero en términos generales, de que nosotros somos respetuosos y muchas veces cuando no gusta el mensaje o el pensamiento, se trata de involucrar a quien lo dice y eso no es una buena cosa. Últimamente han habido algunos ejemplos que no me voy a referir específicamente porque mi idea no es polemizar, sino tratar de apostar a ser proactivos y a poder tener un diálogo constructivo. Estas cosas no ayudan a construir.